Bueno, chicos, ok. Vamos a... Este va a ser el archivo que van a poder descargar con el taller, ok. Toda la parte, digamos, formativa para que puedan leer. Esto va a estar complementado con el video que acaban de ver de Kevin. Y aquí empieza la parte de narrativa visual, ok. Esta es una de las partes más importantes que nosotros queremos que ustedes tomen en cuenta porque es sobre lo cual vamos a construir Octubre en Tinta y el tema de Neotribal. Una de las cosas importantes cuando nosotros hacemos un Inktober, cuando nosotros trabajamos temas de ilustración, de dibujos que no tienen, digamos que, un concepto de cómic como tal, nos invita a practicar una de las técnicas más importantes, una de las teorías que debemos conocer a nivel artístico más importantes, que es el tema de la composición. Nosotros estudiamos bien la parte de composición y nos damos cuenta que cuando uno trabaja ilustración, no trabaja al azar, sino que tiene y genera una cantidad de códigos interesantes para que las cosas funcionen de una manera específica. Empiezan las figuras, empieza el arte a tener, digamos, más poder y más comunicación y más alcance. Si bien lo que veníamos hablando con Kevin en este ratico, que ustedes van a poder acceder a toda esa información, como les dije, a través de los videos ya editados, él nos decía que lo importante es que ustedes generen un concepto, una parte investigativa, que generen pues ese draft inicial que les permite a ustedes construir el concepto, construir la idea, la base estructural, para poder entonces luego generar la parte visual, que es lo importante, digamos, en todo este trabajo de generar un ebook artístico, ¿no? El concepto ya nosotros le dimos como el kick inicial. Ustedes solamente van a tener que, digamos, que agregar un poquito de su astucia al sintetizar esa información que se les está dando como base, y luego pues básicamente lo que van a hacer es trabajar en torno a esa idea, producir iconos, imágenes. Esas imágenes obviamente van a estar apalancadas sobre las 31 palabras, la lista de palabras que nosotros creamos para poder desarrollar este proyecto. Y bueno, también tienen que leer un poco esta idea base. O sea, hablando de composición y entrando en materia realmente, lo que nos interesa es que ustedes entiendan que en la parte artística no se trata de agarrar un papel en blanco y llenarlo de manchas y cosas, sino la idea es que ustedes generen una parte interesante a nivel de construcción específica de esos iconos que van a ilustrar. Por ejemplo, si yo tomo la palabra despertar y yo viendo el material que estoy viendo en pantalla, donde básicamente me doy cuenta de que la construcción de estas obras de arte tiene de por sí un soporte teórico donde figuras geométricas sustentan mi parte visual como una estructura base, nos damos cuenta que hay un lenguaje oculto dentro de lo que es el arte, ¿no? Que no es rayar por rayar, sino que estos artistas realmente tienen la capacidad de demostrar que hay una ciencia, y esta ciencia es la ciencia de la geometría. La geometría básicamente lo que nos indica es que si nosotros utilizamos patrones específicos, creamos un código que el cerebro va leyendo. Esto es un tema que es difícil de entender, entonces, es difícil de entender porque básicamente hay que pasar muchísimos años estudiando composición para entender esto a fondo. Pero nosotros, digamos que siendo un poco más amateurs, podríamos explorar con figuras más básicas, sin una combinación tan compleja como las dos figuras de los lados, sino enfocándonos, por ejemplo, en la figura central, ¿no? Que como vemos es un triángulo y básicamente lo que queremos es que ustedes tengan la capacidad de
poder entender de que si trabajan este tipo de figuras, lo que van a lograr es comunicar de manera más efectiva. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, aquí lo que vemos es que hay distancias entre los personajes que están en las escenas o entre los elementos que componen la escena como tal, ¿no? Tenemos una escena donde sale un solo personaje, que es donde está la primera imagen, una imagen que está descompuesta de una forma bien compleja, ¿no? Donde hay medidas en el rostro y en los elementos que componen el cuerpo humano como tal, y cada elemento de la composición responde a una figura geométrica. Como podemos ver aquí, el cabello hace perfecto la abertura de un triángulo equilátero que, en contraposición con un triángulo invertido, nos lleva a un punto exacto donde están los dos dedos de la mano del personaje tomando un elemento, ¿no? Y esto lo que nos hace es entender de que todo está medido, todo está calculado y todo tiene, digamos, un porqué. En la imagen del centro tenemos una composición bien interesante a nivel visual, pero que además tiene mucho espacio, no está saturada al 100% y no es un cuadro cerrado como la primera, sino que en la segunda es una toma un poco más abierta, donde lo que se trata de hacer con la composición en triángulo es enfocar y llevar el centro óptico, que es el enfoque donde nuestro cerebro, nuestro ojo va a observar de manera más detallada y recibir un mensaje, en este caso subliminal, que es básicamente resaltar el patriotismo a través de que la gente vea la bandera levantada en la mano de la señora, que está en medio de una gran batalla rodeada de personas muertas y algunos guerreros que están detrás de ella, ¿no? Y ya en la Sagrada Familia, nuestro amigo Leonardo da Vinci nos demuestra que existe una forma específica de trabajar a través de secciones áureas, que son medidas específicas que responden a un patrón numérico exacto que existe en la naturaleza, llamado Phi, que básicamente lo que nos dice es que en todo lo que es la parte de geometría, que hay un estudio llamado geometría sagrada, existen patrones numéricos repetitivos exactos que nosotros podemos utilizar a nuestro favor. ¿En dónde más se repiten estos patrones? Por ejemplo, bueno, en las flores, en los caracoles, en la espiral de los caracoles, en los árboles, en el patrón en cómo vuelan los aves. Hay muchísimas formas de que nosotros entendamos de que esto, digamos que se puede observar en muchísimas partes de la naturaleza, en el mundo que nos rodea, y lo que queremos es que ustedes pues aprendan de alguna forma a trabajar con estos patrones, ¿ok? Entonces, básicamente uno desconoce que los artistas trabajan así, ¿no? Uno tiene a veces una idea de que los tipos crean libremente y que no hay un estudio científico de la forma, ¿no? Aquí vamos a ver cómo en estas imágenes los artistas utilizan figuras como el espiral de Fibonacci, que también es un patrón numérico repetitivo dentro de la naturaleza. Por ejemplo, de ahí sale lo del caracol. Y este patrón numérico nos permite componer de diferentes maneras para obtener movimientos que son específicos y que son especiales. Aquí podemos ver cómo el espiral nos invita a que podamos ver cómo todas estas figuras confluyen hacia la Venus que está central, y la Venus misma está compuesta también por estos patrones, ¿no? El movimiento del cabello y cómo termina dentro del momento más importante, que vendría siendo la expresión de su nariz y su boca, ¿no? Eso es en este caso específico. Luego tenemos otras maneras de atacarlo, como cuando tenemos composiciones con diferentes personajes, donde si nosotros nos quedamos observando a las personas que están dentro de la pieza, nos vamos a dar cuenta que las miradas hacen un juego, y por eso ven ese montón de líneas que arman muchísimos triángulos de diferentes tamaños, y algunas
también cuadrados deformados o trapezoides, que básicamente son el juego entre puntos específicos donde las miradas confluyen y donde suceden cosas interesantes a nivel de elementos de la composición, como por ejemplo el sombrero, el que está a la derecha, el juego de cartas y el tema que tienen ellos en la mano, que es como el foco principal, como el viaje de los personajes complementarios, como la chica que está atrás también nos hace buscar hacia dónde se dirige su mirada para que nosotros entonces hagamos todo el viaje por la obra de manera pues muy especial. Cuando nosotros hablamos de composición y narrativa visual tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas. Una de las leyes más básicas que nosotros vamos a tener siempre y debemos tener en cuenta es la ley de los tercios. Cuando nosotros trabajamos la ley de los tercios nos damos cuenta que no hace falta que nosotros siempre ubiquemos todo en el centro. Nosotros podemos trabajar ubicando las cosas a los extremos lados de la composición, dejando espacios libres que permitan que nosotros podamos, digamos que crear un contexto sin atiborrar la imagen y hacerla demasiado cargada y demasiado plana, porque cuando está todo en el centro de la composición, empezamos a sentir que no hay dinámica. La dinámica responde al tema de la visión. Cuando el ojo pues, tiene cierta capacidad, de entender que el ojo tiene cierta capacidad para entender ciertos ángulos de enfoque, y que esto lo que nos lleva es al tema de la perspectiva, ¿no? Cómo nosotros entendemos todo lo que nos rodea, cómo lo observamos, nuestro punto de vista. Ahora, yéndonos un poquito al tema como tal y mostrando imágenes más, digamos, relacionadas al mundo del cómic, menos clásicas, que podrían ser imágenes que ustedes reproduzcan para el concepto de Octubre en Tinta, nos damos cuenta que tenemos, por ejemplo, una primera toma muy abierta donde lo que queremos mostrar es paisaje y acompañamos con pequeño texto narrativo, muy pequeño, para que la gente entre, digamos que en atmósfera. ¿Okay? Luego tenemos de repente una imagen donde el personaje principal ocupa toda la lámina en una composición que cruza una diagonal fresca que viene desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, y podemos ver cómo el personaje básicamente nos, digamos que tiene también su aire respectivo, o sea, se trabaja también la ley de los tercios, y podemos ver cómo hay un equilibrio perfecto en la composición, que este podría ser perfectamente cualquiera de las ilustraciones que ustedes nos entreguen para el book. Ahora, si quisieran tener una narrativa un poco más específica, que sea más consecutiva, o sea, que demuestre una acción de inicio a fin o una serie de acciones en sucesión, pueden utilizar una diagramación estilo cómic, donde por ejemplo aquí utiliza una introducción de un cuadro horizontal que tiene pues acompañado abajo un cuadro de sucesión de pequeños cuadros verticales que nos permiten a nosotros entender que ahí está sucediendo algo que termina en una acción en el cuadro más grande del fondo, ¿no? Y aquí también tenemos que entender los enfoques, las cámaras y todo eso, que no los vamos a explicar en este taller, porque lo vamos a explicar en los talleres que se van a promocionar de cómics ya para después del mes de octubre. Pero lo importante aquí es que sepan que nosotros también tenemos esa información y se la vamos a dar en esos talleres cuando se inscriban, ¿no? Pero aquí en la parte de cómic lo importante que entiendan a nivel básico es que se debe narrar de izquierda a derecha, que se entra en la parte superior izquierda de la página y se sale en la parte inferior derecha de la página, y que pues la decisión que ustedes tomen a la hora de enfocar y tomar respectivas cámaras y enfoques de la acción que se está ejecutando en cada cuadro va a determinar que la narrativa sea más o menos dinámica, ¿ok? Entonces aquí ustedes conocen muy bien, por ser fanáticos del cómic,
que existen pues tomas cenitales, cuadros, tomas generales, plano medio americano, que son planos y tomas que permiten que ustedes jueguen con la dinámica visual y pues podrían generar páginas a este estilo, ¿no? Yéndonos a una página un poquito más compleja, pero también sencilla, porque ¿en qué sentido sencilla? No es lo mismo componer 8 o 7 cuadros dentro de una página que tienen una narrativa en sucesión a componer digamos una cantidad de cuadros específicos que hacer una sola ilustración. Cuando uno hace una sola ilustración, aquí entonces podemos también estudiar la composición que estamos viendo. Tenemos una composición donde están los personajes un poquito más hacia la derecha en vertical, nos deja mucho espacio arriba, se ve la perspectiva hacia el fondo, se entiende que hay una batalla más allá de ellos dos que están en el cuadro principal. La ropa juega un efecto como si fuera una espiral de Fibonacci, empieza a hacer su espiral hacia la derecha y empezamos a ver cómo una sola imagen nos dice muchísimas cosas de manera muy precisa, ¿no? Este tipo de análisis lo podemos hacer en muchísimas páginas. Por ejemplo, en esta página también podríamos trabajar a la hora de analizar como cuadros de cómics, como utilizando cuadros, digamos que un paneo de lo que vendría siendo una toma en horizontal, como la cámara está alejada del personaje y luego toma la visión que este personaje tiene del ambiente, luego se va acercando un poco a sus ojos, como entonces después produce un diálogo y detalla algo más que lo sorprende y llegamos a un cuadro de detalle donde nos metemos en la vista del personaje y nos termina mostrando pues todo lo que este personaje va a terminar enfrentando, ¿no? Es una narrativa en sucesión que va en vertical, desde arriba hasta abajo, y vamos viendo cómo se va haciendo una especie de zoom a la vista del personaje, que es como que el cuadro principal de esta página, donde lo que queremos enfocarnos es en que este personaje está pensando algo. Obviamente lo que está sucediendo es que él va a enfrentarse a todo este montón de peligros, ¿no? Luego tenemos personas como Katsuya Terada, que tienen formas bien particulares de componer. Son personajes que incluso a la hora de crear cómics y libros ilustrados, trabajan de una forma un poco más a nivel composición de arte que a nivel de composición tipo cómic, ¿no? Él trabaja en los dos ambientes. Van a ver páginas en este libro que se llama The Monkey King, donde él tiene pues, sus cuadros tipo cómic, pero hay partes que son como páginas introductorias donde él compone un poco más gráfico, donde podemos ver aquí la ley de los tercios utilizada, cómo el personaje está colapsado en la parte central hacia la derecha, hay aire alrededor y hay un elemento que está en segundo plano que se ve que es bastante grande y que está como detrás de él, pero todo está en una perspectiva donde lo primero que vemos es un escorzo de la mano del personaje que va en profundidad hacia su rostro, ¿no? Que es lo que termina que nosotros nos involucremos con él y veamos la violencia que este personaje expresa con su expresión gráfica, ¿no? Luego aquí una imagen interesantísima, doble página, compone con una doble página. Lo que nosotros queremos es que ustedes vean este tipo de imágenes como un ejemplo perfecto de lo que pueden estar produciendo ustedes para el tema del octubre en tinta, ¿ok? Entonces, aquí vamos a seguirle mostrando imágenes. Aquí ya fíjense cómo él compone páginas tipo cómic, donde es un juego entre tipografía, una página que entra con el personaje, digamos, a modo de icono. Luego pasa a una imagen donde hay un entintado bien libre, bien sketchy, bien rough, donde hay detalle de las cosas, de los elementos, hay bastante detalle, pero no hay
una perfección en la línea que tienen otros artistas, tal vez hacia el cómic americano. Él juega un poquito más a la soltura, a generar formas aleatorias, libres, y componer y construir a su personaje con mucho detalle, bien saturado, pero respetando las luces para que entonces exista un volumen bien interesante visualmente, ¿no? Ya también pues la narrativa a nivel de cómic vemos cómo trabaja, juega mucho con la cromática. Nosotros no vamos a trabajar con colores, pero sí es importante que ustedes lo sepan, que el color nos va a determinar, también esto lo vamos a explicar en un curso que vamos a estar abriendo a partir del mes de noviembre, que la cromática es un lenguaje muy importante que permite tener éxito en la comunicación visual, ¿no? En la narrativa visual. Más allá de esto, también tenemos otras imágenes de ejemplo que queremos que vean de un book. Por ejemplo, aquí tenemos en el mismo de Katsuya Terada cómo puedes trabajar de diferentes formas, ¿no? Puedes trabajar tipo cómic, como la primera página, puedes trabajar una ilustración que está más fundamentada, donde hay un pensamiento narrativo, hay un background, hay una escena. Lo puedes trabajar más gráfico, como generalmente la gente trabaja en Inktober, que esto tal vez vendría siendo el mejor ejemplo en tinte, intintado, y de demostrar cómo se puede trabajar este tipo de piezas. Y bueno, una ilustración, ya un zoom que presenta el personaje. Lo que quiero que entiendan es que no solamente tienes que mostrar acciones, también puedes hacer una composición donde la presentación de la pieza que tú quieras hacer puede estar basada o en una escena específica o simplemente que sea un arte conceptual como este, que es lo que generalmente se recibe para Inktober y lo que generalmente se trabaja para este tipo de books. ¿Okay? Eso creo que Katsuya Terada es uno de los mejores ejemplos. Luego también existen métodos narrativos más específicos como Milo Manara, que utiliza estos cuadros como en sucesión, va como en un proceso evolutivo, como de izquierda a derecha se narra una historia y como todos los personajes están complementados narrando esta historia y cómo va evolucionando esta narrativa, ¿no? Luego, les quiero mostrar, esto es uno de los books más interesantes. Aquí, cuando se descarguen la plantilla y el archivo, van a poder ingresar a una página web que tiene un resumen muy bien hecho de todo este tema de la narrativa visual. Y bueno, aquí aparte tenemos una demostración de lo que es el libro de 18 días, que también si nos escriben en los comentarios, en el último post que tenemos ahorita en Instagram, ponen su correo, les vamos a enviar un pack de libros digitales para que puedan disfrutar, tengan ahí referencias interesantes y puedan leer historias súper cool. En este caso tenemos también 18 días de Grant Morrison, que narra junto a Deepak Chopra un tema relacionado a lo que es el Bhagavad Gita, que es mitología hindú, y está muy interesante, muy interesante todo este tema. Y como lo que queremos es que vean cómo él, fíjense, diferentes imágenes visuales, hay mucha narrativa, como la presentación que nosotros queremos hacer del book, hay mucha narrativa, pero hay ilustraciones muy contundentes que explican segmentos de esta narrativa. En este caso es a modo de novela gráfica, entonces las narrativas son bien interesantes a nivel visual, tienen mucha potencia, como pueden ver acá. Y hay temas más complementarios como estos sketches que nos van explicando cómo funcionan los personajes. Luego pues entonces hay composiciones diferentes, hay tomas abiertas de escenario, hay escenas de batalla donde hay varios personajes involucrados, hay cuadros cerrados donde hay una presentación de personajes, concept art, temas de ambiente que nos van narrando cómo funciona todo este lugar, detalles del rostro, escenas que nos narran algo más emocional y que nos introduce pues hacia una narrativa específica que en este caso nos habla
de que alguien pues falleció en batalla y el tema de que ya la batalla pasó y los buitres pues llegaron a comerse los cuerpos de las personas que fallecieron en batalla. Entonces, eso por el página web, ¿ok? Y básicamente explica de qué se trata el challenge. Vamos a hablar un poquito de qué se trata el challenge Octubre en Tinta. Octubre en Tinta es una deconstrucción del concepto de Inktober, adaptado, donde usaremos la misma idea de dibujar por 31 días, un dibujo por día, pero le vamos a dar un giro diferenciador. La idea es poder crear una comunidad en torno al movimiento, promover un movimiento cultural educativo de alto impacto social en torno al arte, el cómic y la creación de historietas, ¿okay? Y obviamente enseñar la parte del dibujo y la técnica del encriptado. Nosotros queremos abrir la mente del público panameño con respecto a la visión que existe del arte que está actualmente bastante elitizado, donde hay un movimiento artístico que está como muy cerrado para un grupo específico de personas, donde hay grupos de personas que venden un arte más popular, pero no permiten el acceso de todos por cuestiones de nivel, etcétera. Nosotros en The Academy y con Comic Con queremos democratizar un poco el movimiento artístico, dándole la oportunidad incluso a amateurs de que puedan pertenecer a un movimiento, de que puedan realizar un mayor esfuerzo a nivel de producir algo gráfico que tenga valor, que impacte en la sociedad, que nosotros lo podamos depurar para hacer que algunos de ustedes, sin que ustedes tengan, digamos, la fe de que podrían llegar a publicar algo de su arte y que este arte formara parte de un libro, lo van a poder hacer gracias a The Academy y a la gente de Comic Con, que está 100% comprometido con la cultura de Panamá, ¿okay? Así que lo importante es que en Octubre en Tinta este proyecto lo hemos creado con una historia de fondo, que es un concepto que permite conectar ideas de forma orgánica. El concepto se llama Neotribal y este guión, o sea, va a tener un guión base donde ustedes van a tener que producir 31 dibujos durante 31 días, durante todo el mes, para que, bueno, sean seleccionados una imagen para representar a cada día, digamos, en el libro per se, en la narrativa como tal, y luego ese mismo libro va a tener un apartado como de concept book que va a reunir de los mejores artes como para complementar y mostrar la parte conceptual de cómo pues toda la comunidad se enfocó en ir desarrollando, ir levantando toda esta trama de ciencia ficción, mitología y todo este tema de narrar historias de manera gráfica, de forma efectiva y crear un movimiento cultural bien interesante, ¿no? Luego de esto, queremos que ustedes pues entiendan que vamos a estar entregando premios. Esta es la parte que más les gusta a la gente. Vamos a tener premios. Todos los ganadores podrán enviar su portafolio a el Maryland Institute College of Arts, que es una universidad de Maryland, Estados Unidos, con la cual nosotros tenemos un pequeño convenio de que ellos nos revisan los portafolios de los alumnos y si ven valor en alguno de los portafolios nos avisan para ver cómo se podría hacer para que ellos pues se pongan en contacto con la universidad, podrían estar incluso optando por becas, oportunidades, corrección de su portafolio, etcétera, etcétera, etcétera. Es una oportunidad que ninguna academia tiene en Panamá, solamente la tenemos en The Academy, gracias a que el año pasado un alumno que tomó un proyecto, un curso de aceleración de talento, durante 6 meses estudió con nosotros y logró entrar en 4 universidades de Estados Unidos. Gracias a nosotros quedó en 4 universidades de las más top de arte en Estados Unidos y una de ellas fue Maryland, que iban a venir a visitarnos a Panamá hasta que pasó lo del coronavirus, pero pues probablemente ahora que todo está solucionado vamos a tratar de ponernos en contacto nuevamente para ejecutar ese movimiento de visita de parte de ellos hacia nuestra hermosa Panamá. Así que
Bueno, el top 3. El número 1 se llevará una estatuilla cortesía de Ubistore. Nosotros le vamos a pasar una lista de los ítems que pueden elegir una vez que esté electo el ganador para que elija su estatuilla cortesía de Ubistore. Que nosotros pues vamos a decirle cuáles son las estatuillas que pueden seleccionar. Luego le podemos entregar un gift card cortesía de Gunter Materials de $50, señores, $50, un gift card para que compren materiales de arte con nuestros aliados de Gunter Materials. Y se van a dar cuenta pronto que vamos a estar tirando unos packs a un precio súper interesante para que puedan comprar sus materiales y realizar su Inktober. Apenas estamos en la fecha número 4, la mayoría seguramente todavía no ha empezado a dibujar, o los que ya empezaron pues seguramente querrán de cara al final del mes tener un pack interesante de materiales para poder abordar de manera efectiva todo este tema. Luego vamos a becar por 6 meses el estudio personalizado de Team The Academy. Vamos a producir un proyecto tipo cómic para ser aclarado como ebook vendible. Esto es el premio número 3. Y el premio del número 4, el número 10, se les dará la opción de entrar a un taller gratuito grupal de conceptualización de proyectos de novela gráfica monetizable de duración de 4 meses. Todos los ganadores, todos los ganadores, van a poder formar parte de un proyecto empírico experimental que nosotros estamos dando, que se llama ESO and EXO, un taller de autoexploración, crecimiento personal y desarrollo creativo con vistas a transformar artistas en potenciales emprendedores. Un taller súper interesante donde se estudia filosofía, donde se estudia, donde se realizan ejercicios de terapia, de life coaching, de art therapy, y obviamente también nos enfocamos en la parte de herramientas de creatividad, desarrollo creativo, cómo pensar, cómo estructurar proyectos, cómo tomar una decisión para volverme una marca, para trabajar en torno a utilizar mi arte para monetizarme y volverme alguien emprendedor. Algo muy importante en este momento de nuestras vidas. Y pues entramos en materia, Neotribal Challenge, que ya ustedes tienen por ahí publicado nuestra lista de palabras, y vamos a hablar un poquito de la dinámica. La idea es que con esta sinopsis base y la lista de palabras, los participantes jueguen a crear personajes, recrear escenas de la narrativa y completen la historia a su antojo. Les daremos una explicación general base con una breve historia que los estimulará a crear y serán libres de idear lo que ustedes quieran. Lo importante es que nosotros le vamos a dar aquí unas pistas del look and feel. Look and feel en el mundo el mundo gráfico significa más o menos cómo se ven las cosas, ¿ok? Cuál es la vibra visual que tienen las cosas, y pues ahí la idea es que ustedes desprendan creatividad y nos manden sus mejores piezas, ¿no? El concepto base de la historia es, ok, neotribal, realidad distópica urbana politeísta. Politeísta significa donde hay un mundo que hay varios dioses, y es un mundo futurista mitológico en el año 2033. La sinopsis principal es: el mundo luego de una gran crisis se segregó en tribus urbanas que adoran a antiguos dioses mitológicos de diversas culturas. La gente hacía su vida mientras en la movida underground los crew trabajaban para tener el poder de las ciudades y el control de ciertos territorios. El titán Cronos, quien yace encerrado en lo más profundo del inframundo, es invocado por un antiguo maestro del clero Wing Chun Cobra, el maestro Li Chao, quien logra hechizar a Hades y a Ares para que le ayuden a Cronos a volver a la vida. Para esto deben recitar un mantra ancestral que solo pueden conocer los iluminados o los bendecidos con el don del verbo. Entonces ya sabemos que el señor Li Chao, que es el último sobreviviente del clan Wing Chun Cobra, ¿okay? Es un maestro ancestral del Wing Chun, que es una especie de Kung Fu. Él está tratando de utilizar a Cronos como una entidad que le permita recuperar el poder que ha perdido.
para eso utilizó los poderes de Cronos, quien ya se dormió en el inframundo, para hechizar a Hades y a Ares y que trabajaran a su favor. ¿Okay? Esa es la historia principal. Nosotros escribimos un complemento que van a ver acá. La idea es que ustedes lo lean en nuestra página web y descarguen la información. Aquí lo que nos dice es cuál es el tema principal de cómo Hades, Ares y el resto de los crews se complementan y van armando una historia que termina en un punto que queda completamente abierto para que ustedes lo complementen a su antojo. Nosotros durante la semana, durante el mes, mejor dicho, vamos a estar lanzando pequeñas updates de esta historia, ¿ok? Vamos a estar subiendo los updates también al material, ¿ok? Si descargaron el material ahorita, probablemente si se meten la semana que viene en la página, se van a dar cuenta que el material está actualizado y que tienen más información, ¿ok? Así que todo el tiempo van a tener que ir entrando a la página y descargar. También esto lo pueden accesar directamente desde un link dentro de nuestra biografía en Instagram. Le dan al Linktree, le dan a el primer vínculo que los va a llevar al material descargable directamente y van a poder ver esta presentación. Ok, entonces, ¿cómo está dividido esto gráficamente? Nosotros tenemos un montón de crews y clans que están divididos por, digamos que por espacio geográfico. En este caso, digamos que son como los continentes. De América tenemos a los nativos, la tribu de nativos. Y lo que nosotros queremos que vean es más que todo el look and feel. Es un look and feel urbano, underground, de chaquetas tipo hoodie, de un tema medio hip hop. Entonces, es como ese juego de gente que vive en el mundo del 2033, pero adora a estos dioses. Entonces, la idea es que ustedes puedan fusionar lo clásico con lo moderno. ¿Ok? Obviamente hay un tema de batalla entre estos clanes. Entonces la decisión que ustedes tomen a nivel visual es muy importante. ¿Qué tipo de armamento le pueden poner a sus personajes? Porque hay ejércitos. Si estamos en el año 2033, pues hay personajes que pueden tener temas más clásicos como espadas, arco y flecha, etcétera. Pueden utilizar temas de magia si quieren incluirlo, pueden utilizar también ametralladoras y temas de armamento actual, porque estamos hablando del año 2033. La idea es que ustedes puedan conceptualizar, pero sustentando por qué esto va a funcionar así, ¿no? Temas como estos señores que son los Rastaman, Neo Babylon Rastaman, ¿okay? Que tienen como unos trajes parecidos a los de Wakanda, Black Panther, diferentes clanes, y nosotros aquí les explicamos cada uno de los clanes, les explicamos cuáles son sus objetivos. Esto lo vamos a ir haciendo update pronto y les agregamos aquí más o menos un ejemplo del look and feel de cómo nosotros pretendemos que se vean los personajes en esta historia. Así que ya si arrancaron en el día número 4 y ya tienen varios dibujos hechos, pero no tienen este look and feel, ya saben, tienen que mejorarlos, arreglarlos para que puedan ganar. ¿Cómo se gana? No solamente se gana completando la lista. Si completan la lista son unas bestias. Los felicitaremos y les prometemos una sorpresa muy cool. Pero no solamente, o no es importante completar la lista del todo, sino que si haces un gran dibujo en alguna de las fechas, puedes estar ganando, porque puedes estar formando parte del libro. Entonces, la potencia que le metas a tus piezas tiene que estar conceptualizada sobre este look and feel, sobre la historia que te dimos, utilizando las palabras de la lista. No es dibujar por dibujar, sino es utilizar este concepto. Queremos que ustedes aprendan a trabajar como se trabaja en una agencia creativa. No se hacen las cosas aleatoriamente como nos decía nuestro amigo Kevin en el taller de narrativa escrita, sino que se trabaja a nivel conceptual, se estructuran ideas, se hace un método, se elige un camino y se desarrolla. Normalmente la gente en todo lo que hace son dibujos al azar para completar la lista y ya. Y eso no tiene un propósito. Cuando nosotros trabajamos sin propósito, probablemente
el proyecto no sea fructífero. ¿Okay? Nosotros queremos que sea fructífero, nosotros queremos que ustedes tengan la habilidad de completar un proyecto serio, de principio a fin, y mientras más trabajen en esto, mejor. Aquí tienen su ejemplo de los diferentes crew, cómo podrían vestirlos, y siéntanse libres. Cualquier información extra, aquí tienen nuestra información adicional, y vamos a hacer otro pequeño break de 5 minutos y arrancamos con la parte del taller de entintado básico, ¿ok? Video que explica cómo vamos a estar explicando aquí para ahora interesante. Es un brush pen de Pentel, brush pen de Pentel, que tiene un tanque bastante interesante, se llena con tinta china. Y vemos cómo ella trabaja líneas caligráficas. Quiere decir que ella maneja una presión en su muñeca, empujando la brocha contra el papel en cierta zona para crear grosores, para crear momentos donde el contraste es mayor. El grosor dentro del lenguaje de la línea se llama contraste. Se llama contraste porque son juegos entre líneas delgadas, finas, líneas gruesas, ¿okay? O power lines, donde se crea un contraste. ¿Okay? Esto hace que el volumen de la pieza sea un volumen mucho más agradable de lo que normalmente nosotros podemos observar si utilizamos solamente un rotulador, una punta regular que nos va a dar un outline que no es caligráfico, sino que es de un grosor único. Tiene muchísimo más poder visual la línea en esta modalidad. Entonces, vemos cómo ahora ella pasa a complementar con un fine liner, que son esos rotuladores que no son tipo brocha, donde ella con el fine liner agarra y puede pues hacer pequeñas tramas. Las tramas son líneas sucesivas que van una al lado de la otra y van construyendo volúmenes y sombras, lo que nosotros llamaríamos un sombreado, esa zona que ella está haciendo ahí, en lo que vendría siendo oscuro, y lo hace con una trama, una línea tramada, y utilizando pues una diagonal interesante. Luego, para hacer los detalles, un fine liner, ella está utilizando rotuladores desde el 0.1 al 0.5, que le permiten entonces poder detallar de manera específica ciertas zonas. Ven como ella trabaja demasiado detallado y trabaja a nivel interno todas las cositas y le van agregando cada vez más líneas donde es necesario, pero siempre reserva la luz, no lo sobresatura, ¿okay? Sino que ella respeta los espacios. Y lo que quiere básicamente hacer una pieza que reserve muchísimo espacio para poder poner color posteriormente. Está pensada para poder tener color posteriormente. Sigue agregando tramas y texturas. Ya aquí entonces deja de utilizar el brush pen porque necesita detallar el brush pen. Es difícil de trabajar este estilo de entintado específico. Con el brush pen se pueden hacer entintados también un poco más artísticos, más sueltos, como vendría siendo la técnica del soumillé japonés. ¿Okay? Les recomendamos que vayan a nuestra página de YouTube, donde pues pueden suscribirse y verán Ryan Viera, quien entinta en digital.
Tintado digital. Brian Viera utiliza Clip Studio Paint para ilustrar. Fíjense cómo utiliza la herramienta para, digamos, simetría, ¿ok? Hace un mirroring de lo que le está dibujando y le reproduce de un lado lo que está dibujando del otro. Brian es muy inteligente a la hora de componer sus ilustraciones, siempre trabaja varios elementos dentro de la composición y va jugando, moviéndolos y creándolos mientras va desarrollando el tema. Utiliza manchas geométricas y formas para darle volumen a la ilustración, a nivel de pintado. Vimos que entonces ahora estaba probando una brocha que tenga textura, ¿sí? Y empieza entonces a construir. En el pintado digital utiliza brochas texturizadas y empieza a dibujar. Fíjense cómo trabaja muy bien el tema del contraste. A él le interesa que la línea tenga volúmenes, grosores, un juego de gruesos y delgados que permite que la ilustración visualmente tenga mucha más potencia, sea muy rica y logre pues, el objetivo de construir algo llamativo a nivel visual, ¿no? Se enfrasca ampliar su trabajo al punto de que quede perfecto, exactamente como lo está buscando, para que no exista ningún tipo de error. Una de las cosas que nos permite el digital. Ahora fíjense cómo acá agrega síntesis gráfica, ¿ok? Volumen y formas a través de síntesis gráfica. Las síntesis gráficas son esas manchas que él está agregando para hacer la volumetría, ¿ok? Que es muy básico, pero que cuando tú lo sabes utilizar, permite que tengas el nivel, ¿no? Pruebas de contraste, utiliza colores, blanco y negro en este caso, para poder demostrar el volumen que va a tener su ilustración. Juega un poco aquí con el lettering también, dibujado, colorizado el lettering y agrega los detalles finales. Como dibuja su tipografía, compone con diferentes elementos, donde tiene una composición bien interesante, y ahora nos va a agregar texturas de fondo, utilizando los modos de función de capa, para que la textura entonces pues colabore en la construcción de una pieza. Todas estas piezas saludos a todos los que están conectados. César Manchón también trabaja en pintado digital. Vemos como él trabaja unas texturas, ¿no? Como él utiliza texturas, líneas, para demostrar pues, el efecto de cabello. En este caso está dibujando un minotauro y trabaja muchísimo volumen. Es una persona que dibuja a través de figuras geométricas bien interesantes, son polígonos básicamente, y esta técnica se llama entramado. Tú pones tramas para texturizar con líneas a tu ilustración y darle un efecto específico, en este caso el de cabello. Esto se puede hacer para piedra, madera, etcétera, cualquier tipo de textura que tú quieras emular a nivel gráfico. Básicamente lo que estamos tratando de lograr con esta ilustración, aquí en este caso César, es un line art hecho muy rápido, donde fíjense que juega también con el contraste, hay líneas más gruesas y más delgadas en ciertos lugares, las limpia,
pero el estilo es un poco más sucio, un poco más sketch, el que habíamos trabajado, por ejemplo, con Braviera, que también trabaja en digital, que trabaja una línea más pulida, o el estilo manual que trabaja Sara, y trabaja muy lindo, ¿ok? César es más de tramado, un tema más de cómic americano, tratando de darle volumen, toda la parte anatómica, un tipo que trabaja muy bien la anatomía, que conoce cómo trabaja la musculatura, y entonces trata de que también valorizar un poco más para separar, ya que como él satura muchísimo la ilustración, tiene que divorciar formas para que exista coherencia y orden, ¿no? Y bueno, como pueden ver, las tramas, a pesar de que saturan muchísimo la ilustración, son líneas paralelas que tienen unas direcciones específicas, no están puestas al azar para un lado y para el otro, sino que existen diagonales muy específicas que se cruzan en ángulos contrarios o mantienen una dirección, vamos a decir, constante durante todo el... Así que es muy importante, señores, a la hora de trabajar en el pintado, en este caso digital, que se den cuenta que las técnicas más básicas, la técnica sencilla es trabajar líneas de diferentes grosores y con... yo trabajé también en tradicional, y yo utilizo una técnica un poquito más sucia, ¿no? A mí me gusta manchar más. Yo utilizo un brush pen en la parte externa, estoy haciendo el outline más externo con el brush pen. Luego, entonces voy trabajando otros elementos con, vamos a decir, marcadores más delgados. Hizo diferentes marcadores, brush pen distintos. Tengo brush pen de brocha tipo pincel más larga, como el Pentel, y tengo unos Fuenosuke que son de punta un poco más corta, que tienes más control. La idea es que yo, por ejemplo, trabajo generando manchas orgánicas para darle como volumen, y también arrastro un poco el dedo para arrastrar un poco la tinta china aún húmeda, para generar como un manchón que me permite a mí darle un sucio como grisáceo que da también volumen, ¿no? Un efecto bien interesante ahí. Fíjense, como la idea es tratar de buscar y preservar ciertas zonas de luz, es decir, aunque saturo muchísimo la ilustración con el color negro, reservo partes para poder poner color o para poder dejar ver que hay rebotes de luz y que la ilustración tenga pues, su volumen, ¿no? Su volumen específico. Y vemos también como hago bastantes tramas, líneas en trama, trato de que las líneas en trama también sean bastante organizadas, mantener, si hago verticales, horizontales, también hago cross hatch. No me encanta tanto usar el cross hatching, pero lo utilizo. Y aquí vamos jugando también de cómo complementar los otros elementos con brush pen y con otras líneas, ¿okay? Y vamos a meter texturas con lápices de punta un poquito más gruesa. Y aquí ya la parte de detalles utilizamos marcadores o rotuladores con puntas más delgadas para lograr mucha más precisión. Fíjate, aquí tengo un 0.3 de micrón. Y lo complemento con un brush pen de Fuenosuke verde, que es soft. Bueno, sigo también con mi brush pen de Pentel para hacer un puretano. Y bueno, aquí me fui al final, hice el background, saturé bastante la parte del background y exploré un poco con algo que normalmente no se hace en monitor, pero esto era más bien como para que ustedes vieran que se puede utilizar color también. Y usé unos marcadores a watercolor para resaltar algunos detalles.
arrastraban para complementar con, fíjense que ahí es un rotulador más vulgar, más grueso. El taller va a estar descargable a partir del miércoles de la semana que viene. Prepárense, trabajen muchísimo. Traigan sus dibujos a tiempo. Aprovechen para que hagan bastante audiencia con comprometido con la educación en Panamá, siempre buscando crear espacios culturales interesantes y servidores de The Academy, siempre creando momentos creativos únicos, artística, más allá de lo que trolear el día de hoy, te mandamos saludos a sus padres, y vamos a trabajar durísimo, señores, para que puedan pertenecer a